Mi esposa salió de un motel con su ex y se dirigió hacia el coche que pensaba que la estaba esperando. No estaba. Me llamó 17 veces antes de ir a casa, solo para encontrar mi anillo de bodas, su llave de repuesto y cada pieza de evidencia esparcida sobre la mesa. Soy Alvin, 37. Y después de 9 años de matrimonio, pensé que sabía la diferencia entre una mala racha y una mentira. Solía ser el esposo que calentaba las sobras sin hacer demasiadas preguntas, dejaba la luz del porche encendida cuando mi esposa llegaba tarde a casa y me decía a mí mismo que la privacidad no era lo mismo que el secretismo. Seguí creyendo eso hasta la noche en que Marissa salió de un motel con su ex, solo para darse cuenta de que el coche que había conducido hasta allí había desaparecido. Durante la mayor parte de nuestro matrimonio, Marissa y yo fuimos ordinarios de una manera de la que solía estar orgulloso. Teníamos un cajón de trastos que nunca cerraba bien, una cafetera que ella odiaba pero usaba cada mañana y un sofá que seguíamos diciendo que reemplazaríamos después de las fiestas. Discutíamos sobre la colada, la compra y si el termostato necesitaba ser tocado cada 3 horas. Nada glamuroso, nada trágico, solo matrimonio. Marissa tenía 35 años, era aguda, divertida cuando quería y muy buena para hacer sentir a la gente que la habían malinterpretado. Eso no sonaba peligroso al principio. Al principio de nuestro matrimonio, pensé que significaba que era sensible. Si me gritaba y luego lloraba porque me veía herido, terminaba disculpándome yo. Si olvidaba algo importante y yo lo mencionaba, ella decía, ya me siento suficientemente mal. ¿Necesitas que me sienta peor? Así que aprendí a suavizar las cosas. Aprendí a preguntar menos directamente. Aprendí a hacer espacio. La primera vez que dijo que necesitaba espacio, no entré en pánico. Le pregunté qué significaba eso. Estaba de pie junto a la isla de la cocina, desplazándose por su teléfono con un pulgar, con la pantalla inclinada lejos de mí. No lo sé, dijo. Solo espacio para respirar. No todo tiene que ser una discusión, Alvin. No estoy tratando de hacer de todo una discusión. Pues lo parece. Así fue como empezó. No con gritos. No con una traición obvia, solo pequeñas puertas cerrándose una a una. Cambió la contraseña de su teléfono. Lo noté porque siempre había usado la misma, una fecha de antes de que nos casáramos. Un sábado por la mañana, me pidió que revisara un mensaje de su hermana Tessa mientras ella hacía huevos, y de repente recordó que había cambiado el código. Oh, la actualicé, dijo rápidamente, recuperando el teléfono. ¿Por qué? Pregunté. Me lanzó una mirada. Porque a la gente se le permite actualizar las contraseñas. Asentí. Porque eso era cierto. A la gente se le permitía actualizar las contraseñas. Yo no era el dueño de su teléfono. No era su padre. Pero entonces el teléfono empezó a aterrizar boca abajo en las mesas. Las notificaciones dejaron de mostrar vistas previas. Si entraba en una habitación y ella estaba enviando mensajes de texto, su mano se movía lo justo para bloquear la pantalla. Cuando le preguntaba si algo andaba mal, decía que estaba cansada. Cuando le preguntaba si nosotros estábamos mal, decía que yo estaba siendo dramático. Solo necesito espacio, repetía. Te tomas todo de forma personal. Me esforcé por no convertirme en ese esposo. Ya sabes cuál, el tipo que comprueba el kilometraje, exige contraseñas, pregunta de quién es cada mensaje. Odiaba la idea de convertirme en él, así que me tragaba las cosas. Borraba mensajes de texto antes de enviarlos. Escribía, ¿con quién estás hablando? Luego lo miraba fijamente, me sentía avergonzado y lo borraba. En cambio, comencé a hacer una cronología. Eso suena más frío de lo que se sentía. Al principio, no era un plan. Era yo tratando de demostrarme a mí mismo que no estaba loco. Si decía que estaba con su amiga Brooke en una cena y luego mencionaba que Brooke había estado fuera de la ciudad, me enviaba un correo electrónico con la fecha y lo que había dicho. Si llegaba a casa oliendo a una colonia que yo no usaba y me decía que el restaurante estaba lleno, lo anotaba. Sin acusaciones, sin espionaje, solo notas. La primera alerta bancaria llegó un jueves por la noche. Marissa me había dicho que se iba a encontrar con una amiga para despejarse.
Llevaba vaqueros, un suéter negro y el perfume que normalmente guardaba para las noches en que íbamos a algún sitio bonito. Yo estaba en casa comiendo pollo recalentado sobre el fregadero porque no me había apetecido usar un plato. Mi teléfono vibró en la encimera. Un pequeño cargo apareció en nuestra aplicación bancaria. No era enorme. Era el tipo de cantidad que la mayoría de la gente ignoraría, pero el nombre del comerciante tenía la palabra Lodge. Me quedé mirando la pantalla el tiempo suficiente para que el teléfono se atenuara. Le envié un mensaje de texto. Pensé que estabas en una cena. Aparecieron 3 puntos, desaparecieron y luego volvieron a aparecer. Cambiamos de sitio, escribió. Deja de interrogarme. Había preguntado 5 palabras. Ella respondió como si yo hubiera derribado una puerta a patadas. Después de eso, los detalles comenzaron a encajar de formas feas. Nuestra función de compartir ubicación, que habíamos usado durante años porque ambos odiábamos los mensajes de "ya casi llegas a casa", comenzó a fallar en momentos extraños. Decía de ubicación no disponible justo antes de que me dijera que se le había agotado la batería. Luego, 20 minutos más tarde, le daría me gusta a algo en las redes sociales desde el mismo teléfono que supuestamente estaba muerto. Una vez, mientras usaba nuestra tableta compartida para pedir toallas de papel, apareció una sugerencia de búsqueda en la barra de correo electrónico. Grant. Conocía el nombre. Todo el mundo tiene un nombre de antes del matrimonio que permanece en la parte posterior de una relación como una caja cerrada. Grant era el ex de Marissa de cuando tenía 20 y tantos años. Lo había descrito como intenso cuando empezamos a salir, luego como inmaduro y, finalmente, no lo mencionaba en absoluto. No había oído su nombre en años. No abrí su correo electrónico. No me puse a rebuscar en sus cuentas, pero la tableta estaba sincronizada con cosas compartidas del hogar, y una alerta de recuperación apareció en la pantalla unos días después mientras yo veía un vídeo sobre cómo arreglar un grifo que goteaba. Alerta de seguridad para correo electrónico alternativo. Casi la descarto. Entonces vi la línea de vista previa debajo. Mismo sitio que la última vez. Mi estómago se heló de una manera muy silenciosa. Esa noche, dormí mal. Marissa durmió de espaldas a mí, con el teléfono debajo de la almohada. Miré al techo y me recordé a mí mismo que la sospecha no era una prueba. Un nombre no era una prueba. Una línea de vista previa no era una prueba. Una alerta bancaria era una prueba, pero un patrón era algo. A la mañana siguiente, llamé a una abogada de divorcios. Se llamaba señora Arlo, y tenía el tipo de voz que hacía que la emoción pareciera una mala inversión. Me senté en su oficina con las manos alrededor de un vaso de papel con café que nunca bebí mientras ella hacía preguntas que eran a la vez simples y humillantes. ¿Cree que su esposa está teniendo una aventura? Creo que sí. ¿Tiene pruebas? No las suficientes. Entonces no la acuse todavía. Levanté la vista. No estoy tratando de tenderle una trampa. No he dicho que lo estuviera, dijo la señora Arlo. Le estoy diciendo que no se atrape a sí mismo. No la amenace. No la insulte. No publique nada. Guarde todo lo que legalmente se le permita guardar. Le hablé del coche. Era el coche que Marissa conducía todos los días, pero estaba directamente vinculado a mí. Mi nombre estaba en el título junto con el de ella. El seguro estaba a través de mi cuenta y los pagos provenían de una cuenta que yo financiaba. La señora Arlo pidió los documentos, revisó lo que había traído y se recostó en su silla. Si el coche está legalmente vinculado a usted, podemos hablar de la posesión, dijo. Si no lo está, no lo tocamos. Importa tener las manos limpias. Manos limpias, repetí. Muchísimo. La ira es cara. La documentación es útil. Esa frase se me quedó grabada. No salí de su oficina sintiéndome poderoso. Salí sintiéndome como si hubiera entrado en un hospital antes de una cirugía. Algo andaba mal. Y ahora tenía que tener cuidado con cada corte. Durante las siguientes 2 semanas, viví dentro de un matrimonio que parecía normal desde la calle. Saqué la basura. Pagué las facturas.
Le pregunté a Marisa si quería café cuando me preparaba el mío. Ella se volvió más dulce en público y más fría en privado. En los chats de grupo familiares, comenzó a publicar pequeños comentarios que me hacían parecer el problema sin decir mi nombre. Algunas personas te hacen sentir solo incluso cuando están sentadas a tu lado. Tessa respondió con una cara triste. Su madre envió: te mereces paz, cariño. Me quedé mirando ese durante mucho tiempo. Luego dejé mi teléfono y seguí lavando los platos. Daniel fue la única persona a la que se lo conté. Era mi primo, pero habíamos crecido más como hermanos. Sabía cómo sonaba yo cuando fingía estar bien, y lo primero que dijo fue: no hagas ninguna estupidez. No planeo hacerlo. Eso es lo que dice la gente justo antes de hacer una estupidez. Me reí una vez, pero salió mal. Daniel se ablandó. Escúchame. El silencio solo es poderoso si te mantienes limpio. No toques nada que no tengas derecho a tocar. No grites. No amenaces. No le des un clip, un mensaje de texto o un correo de voz que te haga parecer el villano. Lo sé. No, no lo sabes. Estás herido. La gente herida piensa que un momento dramático arreglará la humillación. No lo hará. Tenía razón. La noche en que todo sucedió, Marisa bajó las escaleras con perfume extra. Yo estaba sentado en la mesa de la cocina con mi portátil abierto, pero sin leer nada realmente. Se había duchado, se había rizado el pelo sueltamente y se había puesto una chaqueta de color crema que le había comprado para nuestro aniversario 2 años antes. Voy a salir un rato, dijo. ¿Compro o qué? Parecía irritada incluso antes de que terminara la pregunta. No he dicho eso. ¿Entonces con quién? Voy a reunirme con alguien para hablar. Necesito despejarme. ¿Alguien? Por favor, no hagas que esta noche sea rara. Ese fue el momento en que lo supe, no por lo que dijo, sino por lo preparada que sonaba, como si ya hubiera ensayado mis líneas y estuviera molesta porque no las estaba leyendo correctamente. Cogió su bolso de la encimera. La llave de repuesto del coche todavía estaba en el cajón cerca de la puerta trasera, donde siempre había estado. La cámara del timbre la grabó saliendo a las 8:14 de la tarde. No miró hacia la casa. A las 8:47, apareció la alerta del banco. Mismo comerciante que antes. Misma área general. Otro pequeño cargo que no correspondía a una cena, bebidas o nada normal. A las 8:51, nuestra función de compartir ubicación se oscureció. A las 8:56, la tableta compartida se iluminó en la mesa de café con otra alerta de recuperación de correo electrónico. Yo no la había tocado. Estaba de pie en la sala de estar sosteniendo un vaso de agua, viendo la pantalla brillar. La vista previa mostraba lo suficiente. Habitación confirmada. Llamé primero al número de la oficina de la señora Arlo y me atendió la línea de fuera de horario. Luego llamé a Daniel. Está allí, le dije. ¿Dónde estás? En casa. Quédate en casa. Necesito saberlo. Exhaló bruscamente. Alvin, no voy a entrar. No voy a confrontar a nadie. Solo necesito ver el coche. Hubo una pausa. Entonces mantén la distancia, dijo. Lugar público, sin amenazas, sin golpear puertas, sin tocar a Grant, sin tonterías de escena de película. Lo sé. Y si te llevas ese coche, más te vale estar seguro de que tienes el derecho legal. Lo comprobé. Entonces no toques nada más. Me metí la llave de repuesto en el bolsillo y conduje en mi camioneta más vieja con la radio apagada. Ese viaje se sintió más largo de lo que fue. Cada semáforo en rojo me daba tiempo para imaginar estupideces. Yo acercándome a la habitación, yo gritando, yo arrastrando a Grant por el cuello, yo exigiendo que Marisa me mirara a la cara. Entonces oí a la señora Arlo en mi cabeza. La ira es cara. La documentación es útil. El motel estaba junto a una carretera concurrida, escondido detrás de una gasolinera y un local de comida rápida cerrado. Una de las letras del letrero parpadeaba. No era una escena de crimen dramática.
Era peor porque era ordinario. Unos pocos coches aparcados, una máquina de hielo zumbando, una máquina expendedora brillando en azul cerca de la oficina. Y allí estaba nuestro coche, no escondido, no metido en la parte de atrás, aparcado a 3 espacios de una escalera como si se hubiera puesto cómoda. Aparqué al otro lado del estacionamiento, cerca de la gasolinera, lo suficientemente lejos como para que no me vieran a menos que alguien me estuviera buscando. Tomé fotos desde donde estaba, el coche, la matrícula, el letrero del motel al fondo. Nada invasivo, nada a través de las ventanas, nada de lo que me avergonzara mostrarle a un abogado. Luego esperé. Ojalá pudiera decir que estaba tranquilo. No lo estaba. Todo mi cuerpo se sentía como si hubiera sido llenado con arena caliente. Mis manos temblaban. Me dolía la mandíbula de apretarla. No dejaba de pensar en cada cena que le había calentado. En cada luz del porche que había dejado encendida. En cada vez que me había dicho a mí mismo que fuera paciente porque el matrimonio tenía estaciones. A las 10:12, se abrió una puerta en el piso de arriba. Grant salió primero. Lo reconocí por fotos antiguas y por el tipo de recuerdo que no admites que guardaste. Todavía era guapo de una manera perezosa, con la chaqueta sobre un hombro y la camisa mal metida. Marissa salió detrás de él, riendo suavemente por algo que él dijo. Esa risa me hizo algo. No fue fuerte ni cruel. Fue relajada. Eso fue lo que dolió. No parecía alguien atrapado en un matrimonio solitario. No parecía alguien despejando su cabeza. Parecía aliviada. Grant le tocó la parte baja de la espalda mientras bajaban las escaleras. No me moví. Se detuvieron cerca del coche, de pie lo suficientemente cerca como para que ya no necesitara la imaginación. Marissa lo miró con una cara suave que no le había visto en casa en meses. Él se inclinó y la besó. No un adiós confuso, no un accidente, un beso familiar. Mi cuerpo quería correr hacia adelante. Mi futuro me suplicaba que me quedara quieto. Esperé hasta que regresaron hacia la máquina expendedora de la oficina, probablemente para tomar algo de beber o alargar su despedida. Luego crucé el estacionamiento, abrí el coche con la llave de repuesto, me subí y me fui. Sin chirrido de neumáticos, sin mensaje, sin escena, solo la posesión de un coche al que mi nombre estaba legalmente vinculado, retirado del estacionamiento de un motel donde mi esposa lo había llevado para encontrarse con su ex. Mi teléfono comenzó a sonar 12 minutos después. Marissa. Dejé que fuera al buzón de voz. Sonó de nuevo, luego de nuevo, y de nuevo. Para cuando entré en nuestra entrada, tenía 9 llamadas perdidas. Aparqué el coche en el garaje, cerré la puerta y me senté allí en la oscuridad durante un minuto completo antes de salir. Su primer mensaje de voz estaba enojado. Alvin, ¿dónde estás? ¿Dónde está el coche? Esto no es gracioso. El segundo era más agudo. No puedes simplemente llevarte mi coche. Devuélveme la llamada ahora mismo. Para el quinto, el miedo había comenzado a filtrarse. Alvin, en serio, contesta el teléfono. No sé qué crees que estás haciendo, pero esto es una locura. Luego vino un mensaje de texto. ¿Dónde está mi coche? Me quedé en la encimera de la cocina mirando esas 4 palabras. Respondí, no es tu coche esta noche. Es evidencia. Llamó inmediatamente. Apagué mi teléfono. La casa se sentía extraña después de eso. No pacífica, no vacía, más bien como si estuviera conteniendo la respiración. Me moví con cuidado. Imprimí las alertas del banco. Imprimí la captura de pantalla de la notificación de recuperación de correo electrónico de la tableta compartida. Imprimí las fotos del coche en el motel. Imprimí la confirmación de la cita de la señora Arlo. No imprimí nada privado que no tuviera derecho a tener. No abrí las cuentas de Marissa. No revisé sus cajones. Luego me quité el anillo de bodas. Esa fue la parte más difícil. No el motel, no el beso, el anillo. Había estado en mi mano tanto tiempo que la piel debajo se veía pálida y suave. Lo coloqué en el centro de la mesa de la cocina. A su lado, puse la llave de repuesto.
Al lado de eso, la evidencia impresa. Encima de todo, puse una hoja de papel en una sola frase. No me llames hasta que estés lista para decir la verdad. No escribí un discurso. No dejé una lista de insultos. No la llamé por nombres. Le dejé un espejo. Luego empaqué una pequeña bolsa y conduje hasta la casa de Daniel en mi camioneta. Abrió la puerta antes de que yo llamara 2 veces. Me miró a la cara, se hizo a un lado y dijo, la habitación de invitados está lista. Dormí quizás 2 horas. A las 12:38 de la noche, volví a encender mi teléfono. Se iluminó como una emergencia. 17 llamadas perdidas. 9 mensajes de texto de Marisa, 3 de Tessa, 2 de la madre de Marisa, 1 de Grant desde un número desconocido que solo decía, necesitas hablar con tu esposa. Ese casi me hizo reír. Los mensajes de texto de Marisa comenzaron furiosos y luego cambiaron a una actuación. Me dejaste tirada. Esto es abusivo. Estás tratando de asustarme. No tenías derecho a humillarme así. Luego, a las 12:11, había enviado un mensaje en el chat del grupo familiar. Alvin se llevó mi coche y me abandonó esta noche. Llegué a casa y encontré una especie de montaje espeluznante en la mesa y no contesta. De hecho, estoy asustada. Durante años, había visto a Marisa controlar las habitaciones siendo la primera persona en sonar herida. Normalmente funcionaba. La gente corre hacia la persona que sangra más fuerte. Su madre respondió primero, ¿qué? Alvin, contéstale a tu esposa. Tessa escribió, ¿dónde estás? Marisa respondió, ese no es el punto. Se llevó el coche y me dejó sin forma de volver a casa. Luego, alguien más en el chat, una de sus primas, escribió, espera, ¿tirada dónde? Ninguna respuesta durante 4 minutos. Luego Tessa escribió, Marisa, responde la pregunta. Marisa escribió, estaba fuera. Su prima respondió, ¿fuera dónde? Me quedé mirando la pantalla. Mis pulgares se cernían sobre el teclado. Quería descargarlo todo. Quería publicar las fotos, el recibo, la cronología. Quería que cada persona que había puesto caras tristes bajo sus pequeñas publicaciones vagas viera la verdad. En cambio, escribí un mensaje. No discutiré en este chat. Tengo evidencia. Este matrimonio es ahora un asunto legal. Luego dejé el teléfono. Daniel, que había estado de pie en la puerta con un vaso de agua, asintió una vez. Eso fue limpio, dijo. No se siente limpio. No tiene que sentirse limpio. Tiene que ser limpio. A la mañana siguiente, la señora Arlo me devolvió la llamada antes de que terminara mi café. Cuénteme qué pasó, dijo. Le conté todo en orden. Solo interrumpió para preguntar si había amenazado a alguien, tocado a alguien, entrado en la habitación del motel, accedido a cuentas privadas o publicado evidencia públicamente. No, dije cada vez. Bien. De ahora en adelante, no hay debates emocionales. Solo comunicación por escrito. No la bloqueé por completo. Pero no muerda el anzuelo. Separaremos las cuentas personales donde sea legalmente apropiado. Elimínela como usuaria autorizada de las cuentas que son únicamente suyas si tiene derecho a hacerlo. No vacíe los fondos conjuntos. No juegue. No estoy tratando de arruinarla. No, dijo la señora Arlo, está tratando de no dejar que ella lo arruine a usted. Esa distinción importaba. Para el mediodía, Marisa había cambiado de táctica. Sus mensajes de texto se volvieron más tranquilos, lo que de alguna manera los hizo más feos. Estás actuando de manera inestable. Demuestras mi punto. No tienes derecho a castigarme porque nuestro matrimonio ha estado muerto durante mucho tiempo. Respondí solo una vez. Tenías tu teléfono, a tu ex y todas las opciones que tenías antes de mentirme. La comunicación futura puede ser por mensaje de texto o correo electrónico. Me llamó cruel. No respondí. Esa tarde, Tessa me envió un mensaje de texto en privado. Necesito preguntarte algo. ¿Realmente estaba en un motel? Lo leí 2 veces.
Luego respondí, Marissa estaba con Grant. Los vi salir juntos. No los confronté. Tessa no respondió durante casi una hora. Cuando finalmente lo hizo, no fue lo que esperaba. Creo que deberías ver algo. Me envió una captura de pantalla de una conversación entre ella y Marissa de 3 días antes. Marissa había escrito, no puedo seguir viviendo así. Lo vigila todo. Es frío todo el tiempo y luego actúa como si estuviera loca por querer aire. Tessa había respondido, ¿estás a salvo? Marissa escribió, físicamente, sí, pero emocionalmente, no. Explotará cuando se entere. Entonces todos finalmente verán con lo que he estado lidiando. Me senté en la cama de invitados de Daniel con el teléfono en la mano y sentí que algo en mí cambiaba. No se rompía. La ruptura había ocurrido la noche anterior. Esto era diferente. Este fue el momento en que entendí que no solo había mentido. Había estado esperando que me volviera útil. Útil como villano. Útil como prueba. Útil como el esposo enojado que hizo que su aventura pareciera un escape en lugar de una elección. Tessa me llamó un minuto después. Respondí. Su voz era débil. Pensé que se estaba desahogando. Lo sé. No me di cuenta de que estaba planeando una reacción. Casi la consigue, añadí. Pero no se la di. No, dijo. No lo hiciste. Esa captura de pantalla se convirtió en parte del archivo que le di a la señora Arlo. No porque quisiera usar a Tessa como arma, sino porque Marissa ya había intentado usarla como testigo. Había una diferencia entre arrastrar a alguien a una pelea y documentar el hecho de que ya habían sido puestos allí. Marissa vino a la casa de Daniel esa noche. Debió haber descubierto dónde estaba porque la cámara del porche de Daniel la captó llegando en un viaje compartido y saliendo como si llegara a una confrontación que esperaba ganar. Daniel abrió la puerta pero no la dejó entrar. Necesito hablar con mi esposo, dijo. Daniel miró por encima del hombro hacia mí. Yo estaba en el pasillo, lo suficientemente atrás para que ella pudiera verme pero no lo suficientemente cerca como para convertirlo en una escena. Puedes enviarme un correo electrónico, dije. Su rostro cambió. Por un segundo, la ira desapareció y el pánico se mostró debajo. ¿Hablas en serio? Sí. Me dejaste sola en esa casa con todo eso como una especie de montaje psicópata. Dejé evidencia sobre una mesa. Querías humillarme. No, dije. Te humillaste a ti misma. Yo solo dejé de ocultarlo por ti. Sus ojos se llenaron de lágrimas rápidamente. Marissa podía llorar a voluntad, pero también sabía que esas lágrimas eran reales a su manera. Estaba molesta. Tenía miedo. Estaba perdiendo el control de la versión de la historia donde yo era el monstruo. Y ella era la mujer que finalmente había sido llevada demasiado lejos. Te llevaste el coche, dijo. Me dejaste tirada por la noche. No estabas tirada. Tenías tu teléfono. Tenías a Grant. Tenías dinero. Tenías la capacidad de llamar a un transporte, lo cual hiciste. Ese coche es mío. Ese coche está legalmente vinculado a mí, y lo usaste para mentirme. Se rió amargamente. Así que eso es todo. ¿Me estás castigando? No. He terminado de protegerte de las consecuencias. Estás actuando como un loco. Ahí estaba, la palabra que necesitaba. La miré y pensé en la captura de pantalla que Tessa había enviado. Explotará cuando se entere. Entonces todos finalmente verán con lo que he estado lidiando. Mi voz salió más tranquila de lo que me sentía. Querías locura. Ese era el plan. No te la voy a dar. Su boca se abrió y luego se cerró. Daniel se movió ligeramente junto a la puerta. No amenazante, solo presente. Marissa bajó la voz. Podrías haber hablado conmigo. Intenté estar casado contigo, dije. No me interesa debatir la evidencia. Me miró como si me odiara por no gritar. Luego dijo, Grant estaba allí porque necesitaba a alguien que me entendiera. Casi sonreí,
Pero no había humor en ello. Entonces que te entienda a través del divorcio. Su rostro se tensó. Fue entonces cuando supe que Grant ya había comenzado a retroceder. Descubrí cuánto. Un día después, Marissa me envió un largo correo electrónico que parecía haber sido escrito para un tribunal imaginario. Dijo que nuestro matrimonio había estado emocionalmente muerto. Dijo que yo había hecho que la casa se sintiera insegura con mi silencio. Dijo que llevarme el coche fue una táctica de intimidación calculada. No negó lo del motel. No negó a Grant. Simplemente trató de mover el foco de atención. Enterrada cerca del final había una línea. Incluso Grant piensa que lo que hiciste fue extremo. 2 horas después de eso, Tessa me reenvió otro mensaje. Este de Marissa para ella. No me contesta ahora. Dice que no se apuntó a un lío de divorcio. Aparentemente, Grant le había dicho a Marissa, me importas, pero no me apunté a un lío de divorcio. Leí esa frase 3 veces. Ese era el hombre por el que había arriesgado nuestro matrimonio. No un gran amor, no un futuro. Un hombre al que le gustaba ser elegido hasta que elegir venía con papeleo. La señora Arlo no estaba impresionada ni sorprendida. Los amantes a menudo disfrutan más de la fantasía que de la factura, dijo secamente. Durante los días siguientes, todo se volvió menos dramático y más doloroso. Esa es la parte de la que la gente no habla lo suficiente. La gran escena es intensa y aguda, pero las secuelas son papeleo, contraseñas y decidir quién se queda con qué juego de platos. Eliminé a Marissa como usuaria autorizada de la tarjeta de crédito que era únicamente mía. Cambié las contraseñas de mis cuentas personales, no de las suyas. Moví los depósitos directos a donde la señora Arlo me dijo. No vacié las cuentas conjuntas. No corté los servicios públicos. No la dejé fuera de la casa. Guardé todos los mensajes. Marissa intentó varias veces más llevarme a discusiones emocionales. ¿Estás disfrutando esto? No respondí. Siempre quisiste hacerme el malo. No respondí. Ni siquiera te importa que estuviera sola. Esa dolió porque me había importado. Me había importado lo suficiente como para hacerme más pequeño durante meses. Me había importado lo suficiente como para cuestionar mis instintos hasta que la verdad tuvo que salir de un motel y besar a otro hombre bajo un letrero parpadeante. Le respondí, la soledad no es un permiso para mentir. No respondió durante el resto de la noche. El chat del grupo familiar se silenció después de que Tessa le dijera a Marissa que necesitaba dejar de usar a todos como audiencia. La madre de Marissa me llamó una vez. Respondí porque la señora Arlo dijo que no creara la apariencia de que estaba inalcanzable para asuntos prácticos. Comenzó con, no sé qué pasó entre ustedes dos, pero llevarse un coche y dejar a una mujer asustada no es el hombre que pensé que eras. Dije, pregúntale a Marissa dónde estaba. Pregúntale con quién estaba. Pregúntale por qué le dijo a Tessa que yo explotaría cuando me enterara. Hubo silencio. Luego dijo, eso es entre tú y tu esposa. Se convirtió en un asunto de todos ustedes cuando ella lo puso en el chat del grupo. Colgó poco después. Tessa me llamó al día siguiente. Le dije que la amo, dijo, sonando agotada. Pero también le dije que no mentiré por ella. Eso probablemente te costó. ¿Lo hizo? Lo siento. No lo sientas. También me usó a mí. Eso fue lo más cercano a la vindicación que obtuve, y no se sintió bien. Simplemente se sintió menos solitario. Marissa se mudó a la habitación de invitados de su hermana por un corto tiempo, luego a un pequeño apartamento. Grant desapareció de la historia tan rápido como había vuelto a entrar en ella. Por lo que me dijo Tessa, dejó de contestar las llamadas nocturnas y finalmente le envió a Marissa un mensaje seco sobre la necesidad de menos caos. ¿Menos caos? Me pregunté si sabía que había ayudado a crearlo. El coche se convirtió en un problema legal temporal, luego en uno negociado. Ningún discurso dramático en el tribunal. Ningún juez golpeando un mazo y llamando mentirosa a Marissa. La vida real es más lenta que eso. Intercambiamos documentos. Discutimos a través de abogados.
Dividimos las facturas. El coche se quedó conmigo hasta que se llegó a un acuerdo formal porque mi nombre, el seguro y los pagos estaban vinculados a él. Marisa odiaba eso, pero odiar algo no lo hace ilegal. Solicité el divorcio. El día que firmé los papeles, me senté en mi camioneta fuera de la oficina de la señora Arlo un rato antes de irme. Pensé que me sentiría libre. En cambio, me sentí cansado. Había pasado meses tratando de sostener un matrimonio que ya había sido vaciado a mis espaldas. Daniel me llevó a cenar esa noche. Nada elegante. Nos sentamos en un reservado con menús que tenían bordes laminados y una camarera que llamaba a todos cariño. Apenas comí. Después de un rato, dijo, ¿te arrepientes de haberte llevado el coche? Pensé en Marisa de pie en ese estacionamiento de motel, furiosa y asustada porque la cosa que asumió que la llevaría a casa con su mentira se había ido. Me arrepiento de que hubiera un coche que llevarse, dije. Daniel asintió. Esa era la respuesta honesta. Sé que algunas personas dirán que fui frío. Tal vez lo fui. Me llevé el coche. Dejé evidencia sobre la mesa. Convertí la casa en un lugar donde Marisa tuvo que enfrentar lo que había hecho sin que mi ira le diera otro lugar a donde apuntar. Pero no le grité. No toqué a Grant. No publiqué su humillación en línea. No vacié cuentas ni destruí sus cosas ni la insulté delante de su familia. No le di la explosión que ella ya había planeado usar en mi contra. Y eso, más que nada, es lo que rompió la versión de la historia que ella quería contar. La última conversación real que Marisa y yo tuvimos antes de que todo pasara completamente a través de los abogados ocurrió por correo electrónico porque era la única forma en que confiaba en que las palabras se quedaran donde las poníamos. Ella escribió, me hiciste sentir como una criminal. Me quedé mirando esa frase durante mucho tiempo. Luego le respondí, no, te hice sentir observada. No envié nada más. Meses después, la casa está más silenciosa de lo que solía estar. Al principio, el silencio se sentía como un castigo. Oía el zumbido del refrigerador y pensaba en la noche que llegué a casa del motel, poniendo papeles sobre la mesa de la cocina con manos que no dejaban de temblar. Pasaba por el cajón donde solía estar la llave de repuesto y sentía que la vieja ira se encendía como una cerilla. Pero el silencio cambia cuando nadie lo usa en tu contra. Ahora se siente limpio. Cocino la cena para mí. Dejo la luz del porche encendida porque me gusta cómo se ve, no porque esté esperando que alguien llegue a casa y mienta sobre dónde ha estado. La cafetera todavía me molesta. El sofá todavía necesita ser reemplazado. El cajón de trastos todavía no cierra bien. Las cosas normales permanecieron. Eso ayudó. No terminé mi matrimonio esa noche. Marisa tampoco lo terminó con un beso fuera de un motel. Terminó en cada mensaje borrado, cada teléfono volteado, cada publicación vaga en el chat del grupo familiar, cada momento en que ella esperaba que yo me enojara lo suficiente como para hacer que su culpa fuera más fácil de llevar. Esa noche, simplemente dejé de fingir que todavía estaba vivo.